Bueno, che, volvemos de la tanda. Ahora sí, ya más acomodados, refrescados. Todos Bueno, peinados, así que bueno. ¿opinan repercusiones? ¿Qué opinan? El doc, ahí que no sé. Perdón. No, justo no, por favor, justo me agarró distraído mandando no. un saludo, básicamente. No, es lo que veníamos hablando. Yo creo que para todos los oyentes, siempre digo, como dije también anteriormente, nosotros tenemos una responsabilidad como abogado. Si bien hay cuestiones que hay que analizarse por parte de la justicia y demás, pero creo que es nuestra herramienta y creo que nosotros tenemos la legitimación para justamente seguir insistiendo en esto, ¿sí? Seguir insistiendo que las pruebas sean valoradas correctamente, seguir que sea escuchado. Yo siempre digo, el cliente por sí solo no se puede defender, depende de nosotros. Entonces decir, a ver, creo que nosotros, yo siempre hago hincapié, es una responsabilidad, ¿sí? Yo quiero aclarar, justamente aclaro esto, para que el oyente que tiene tal vez un familiar, hermano, hijo, esposo, detenido, la lucha continúa, ¿se entiende? Yo siempre digo, uno cuando entra y toma una defensa, tiene que ser lo más... tiene que poner todo de nuestra herramienta, no solo de capacidad, sino que tenemos que poner todo, siempre digo esto, usar la analogía de decir, poner todo en la mesa para que sea analizado. Y por supuesto que el juez verá, porque no depende de nosotros, pero seguir insistiendo, porque yo creo que la sociedad evoluciona. Y también creo que también de justicia mejor se le escapa algunas cosas, por supuesto como nosotros también. Pero creo que no hay que bajar los brazos, por eso la lucha continúa. ¿Sí? Exactamente, es fundamental. No sé si querés hacer una pregunta. Preguntas me sobran, pero vamos puntualmente con el caso por el que te trajimos acá, y en el medio sí te voy a ir llenando de preguntas, porque, bueno, porque se califica como un femicidio, ¿no? Que no es el caso que estamos tratando, pero y no androcidio, bueno, un montón de cosas que quiero que también me desburres en este proceso, y también porque uno cuando llega a la justicia, vos que lo vivís como abogado, ya llega condenado, sin ningún tipo de pruebas, con 0 pruebas, pero eso va para después del proceso, así que te dejo que lares con el caso por el que te trajimos. Bien, bueno, gracias Luciano. A ver, quiero decirle a todos los oyentes y a los que estamos en esta sala, voy a contar un caso, una historia que parece sacado de una película, pero en realidad habla de lo más humano, justamente del miedo, de la esperanza, como recién hablábamos anteriormente, y de la búsqueda de justicia. Un día como el día de hoy, recibí la llamada desesperada de un joven de apenas 21 años, no voy a dar nombre, le mando saludos, seguramente está escuchando, no pudo estar presente porque justo está grabando una serie en Netflix, así que desde Buenos Aires, pareciera como si hubiera sido ayer, su voz temblaba, estaba angustiado, buscaba ayuda. Podría haber sido mi hermano, como siempre digo, mi amigo, un vecino, mi papá. Era de otra provincia, como dije, había venido a Córdoba a buscar un sueño. Quería dedicarse al arte, a la actuación específicamente, abrir un camino en un mundo nuevo. Por supuesto, al ser de otra provincia estaba solo, lejos de su familia, apostando para un futuro mejor. Estamos hablando de un joven de 21 años. Pero en lugar de encontrar oportunidades, se encontró con una pesadilla. Había sido acusado de un delito gravísimo, ¿sí? Creo que gravísimo y vergonzoso, ¿sí? Porque ataca al honor, que eso es lo peor, ¿no? Estamos hablando de un delito que se lo acusaba de un supuesto abuso sexual. Imagina lo que significa para alguien tan joven que te señalen justamente con esa acusación. Por supuesto estaba destrozado, preocupado, tanto él como su familia. No paraba de llorar, era tan notorio eso. Creo que en su situación todo lo hubiésemos estado. La causa, por supuesto que se volvió una carga insoportable para él, lo detuvieron y él estuvo específicamente, Luciano, ¿sí? Y Janina y Andrea, 1 año y medio preso, ¿sí? Aproximadamente, en el servicio penitenciario. Por supuesto que fue trasladado de un servicio penitenciario a otro, 1 año y medio con esta acusación, como las personas que tienen seguramente un familiar, sabemos que no es lo mismo
caer por algún hecho, ¿sí? Por una acusación, que caer por un abuso sexual. Lo que eso conlleva. Alejado de lo suyo, sin poder abrazar a su madre, a su hermano, a su hermana, encerrado en 4 paredes, con el peso, justamente como dije, de lo que se le acusaba. Mientras tanto, su familia, a más de 1000 kilómetros, sufriendo de distancia, porque acá siempre digo, no solo es la ausencia, sino todo lo que conlleva, gasto económico, ¿sí? Buscar abogado, pagar abogado, el desconocimiento de lo que significa el proceso, y sobre todo, como siempre digo, tanto para la persona que está siendo acusada como los familiares, el desconocimiento y el temor de que te suceda algo, ¿sí? Que alguien atente contra tu vida, porque es la realidad lo que uno vive. Durante ese tiempo la angustia era compañera de su celda, como siempre digo. Él sostenía una sola verdad y me decía: doctor, no lo hice. Él una y otra vez, mirándome a los ojos, me decía: doctor, créame, no lo hice. Esa voz era la convicción que justamente a uno lo motivaba y lo impulsaba a defender y decir y llegar hasta las últimas consecuencias. Luego llegó el día del juicio, entra uno al debate, es como siempre digo, y uso analogía, es como entrar a un túnel, justamente que donde nadie sabe cómo se salía. Como siempre digo, escuchando esta experiencia, en donde a lo mejor tal vez no hay justicia, no se valora, bueno, justamente nosotros entramos al debate y a la audiencia. Había una denuncia, como se dijo anteriormente, donde te señalaban con una dureza, que es en este caso donde a él se lo acusaba: vos sos abusador de una persona, ¿sí? De sexo femenino. Pero, como siempre digo, había otra cara. Se analizaron pruebas, no voy a entrar, ni tampoco quiero mencionar tanto esto, para no aburrir al oyente, creo que es algo más técnico, pero donde se valoraron un conjunto, un cúmulo de pruebas. Vuelvo a repetir, estamos hablando de una persona que estuvo detenida aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Privó de su libertad, y como siempre uno dice, luego de la vida, la libertad es el bien más preciado, ¿no? Como se dijo, pero también había otra cara de la historia, donde las pruebas fueron evaluadas con detenimiento, y lejos de sostener la acusación, esas pruebas demostraron lo contrario, que mi cliente era inocente. Por supuesto que luego de varias audiencias se pudo probar, se ha llamado a peritos de parte, peritos oficiales, tanto psicológicos como peritos médicos, pericias médicas, para que expliquen justamente la valoración de por qué decían que este hecho había ocurrido. Como dije anteriormente al comienzo de este streaming, son hechos muy delicados, porque estos hechos ocurren en intramuro, que quiere decir ocurren en 4 paredes, donde la mayoría de las veces no hay testigos, ¿sí? Justamente este hecho ocurrió y no había testigos, pero sí hubo grabaciones, hubo, bueno, por supuesto, videos donde pudieron acompañar esta prueba. Finalmente, el juez, que no puedo dar el nombre ni tampoco decir de qué cámara es, analizó esta prueba y la valoró. Por supuesto que su determinación fue la absolución, ¿sí? Pero siempre digo, y por eso yo creo familia, yo creo que con esto no libremente ese día, recuerdo patente, fue justo el 30 de diciembre, él me pedía por favor, me decía que quería pasar con su familia, quería pasar Año Nuevo, ¿sí? De hecho, es más, no tenía cómo regresar a Buenos Aires porque no contaba con los recursos. Por supuesto que se ayudó, se hizo la colaboración y él pudo viajar. Y vuelvo, ¿por qué traigo esto a colación? Siempre digo, cada caso es muy particular, pero como esta persona fue absuelta, muchos pueden serlo. Creo que yo quiero dejar este punto de reflexión a la familia, es decir,
no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, hay que seguir mostrándole a la justicia justamente las valoraciones, por qué se aporta la prueba, que sea valorada en su conjunto y que justamente no está perdido todo. Como esta persona de 22 años se pudo demostrar, si bien nadie le va a devolver el año y medio, porque es la realidad, nadie te devuelve, pero él orgulloso de realmente limpiar su nombre, porque hay que tener en cuenta algo, siempre digo, cuando uno es acusado, para la gente que a lo mejor no lo sabe, esto queda en un registro, ¿sí? En un registro de abusadores, donde se toman ADN. Entonces, por eso le digo que no es una simple acusación. Acá se arruina realmente todo. Por supuesto, vuelvo a insistir, tomo todo con pinza porque cada caso debe valorarse. No digo que todos los casos son inocentes o todos los casos son culpables, cada caso en particular, pero justamente hablo de este, donde este es un niño, si bien no es menor de edad, pero estamos hablando de 21 años, se pudo determinar y el juez pudo determinar y le dieron la absolución, ¿sí? Así que nada, quería comentarle ese, no quise aburrirle técnicamente con tecnicismo, pero sí quería dejar justamente en que no todo está perdido, ¿sí? Creo que tenemos que seguir luchando para eso. Exactamente. Perdón, Sí, no sí, sé, sí. es una pregunta nomás, que no llega a hacérselo el juez, digo, Sí. desde el momento que se inicia un expediente, un juicio, una causa, o lo que se inicia en el Poder Judicial, hay dos personas que tienen un problema. La víctima y el victimario. La víctima para tratar de reparar o solucionar su problema y el victimario el pequeño problema de defenderse. Digo, ¿cuál es el límite que debería haber? Digo, porque empiezan a aparecer las falsas denuncias, la exageración. En vos se notó la parte humana, la criteriosa, digo. Sabemos que no es así. Digo, vemos abogados mediáticos que son los abogados lejos de ser la difunta Correa de las causas imposibles, son las causas, o sea, que son un trámite, y vos ves con la enjundia, con el énfasis, con la cuestión que estoy así, es para tanto, es necesario, y hay una delgada línea donde esa vehemencia por ahí necesaria en defender un caso, una persona, un ser humano, se pasa a lo que llaman al exceso de defensa o al exceso de acusación, donde entra ya las falsas denuncias. Digo, hay algo, vos notás que hay ese termómetro para decir, che, me están volaseando, ¿se entiende lo que digo? Me están Sí, sí. exagerando. Sí, yo siempre... Perdón, la pregunta Sí, es, por ¿hay favor. forma de saberlo? Mira, el tema que siempre digo, ¿no? Nosotros trabajamos con seres humanos, Sí. ¿sí? No trabajamos con... O sea, por eso siempre hago hincapié en cuestión de la empatía. Como dice nuestra ley, y no quiero sonar aburrido, pero dice que lo primero que predomina es el principio de inocencia. Entonces, yo siempre digo esto. Tenemos, como decimos acá, al acusado y a la víctima. A la supuesta víctima, al supuesto acusado. No digo ni menospreciar a uno ni menospreciar a otro. Siempre hago hincapié eso porque he también tenido querella y también se ha demostrado. Por eso digo, en un proceso entramos es un proceso donde hay una acusación en contra de uno. Lo que siempre digo, y no sé si respondo a tu pregunta, justamente el principio de inocencia. No lo damos por acertado que ya es culpable. ¿Qué sucede? Me parece que está socialmente está mal visto la acusación. Entonces decir, tenés cara de violador, no. Entonces yo creo que nuestra labor, tanto como abogado defensor, como fiscal, como juez, es analizar las pruebas. ¿Se entiende? Acá nosotros no tenemos que ser. Por eso digo que a veces uno... yo siempre soy muy prolijo con esto con respecto a decir de minuto cero es una falsa denuncia. ¿Se entiende? Decir, bueno, a ver, se tiene que analizar. Estamos hablando, vuelvo a insistir, estamos hablando con los segundos más importantes, estamos de la vida y la libertad. Es decir, tenemos que analizar detalladamente si esto ocurrió o no ocurrió. Por eso hay una investigación, ¿sí? Y creo que la empatía va, porque vuelvo a insistir, me parece que no soy juez, pero decir, el momento de bajar el martillo es una fuerte decisión también, ¿no? Decir, condena. Por eso yo creo que del minuto que llega el cliente es justamente
llega una persona, ¿se entiende? Donde, ejemplo, ¿no? Como pasó a estas personas, donde la absolvieron. Y vos decís, che, la tratamos como un acusado. No, tiene derechos, ¿se entiende? A eso lo que siempre digo, a no menospreciar. Obviamente no era un reproche hacia su actuación. No, pero digo... por ahí la generalidad, por ahí vemos que una denuncia de violencia se empiezan a dosar como para fundamentar un montón de hechos a veces inexistentes, más allá de la denuncia de un hecho inexistente, que es lo que pasa. Vemos que por ahí hay una cuestión y digo, el juez, por ahí hay esas cositas, bueno, a la vez me está volaseando. Los que hemos tenido la oportunidad de transitar los tribunales de familia, se dicen cosas en tribunales de familia y me sorprende que las cosas que se dicen, las terribles acusaciones, no queden inclusive hasta en las mismas actas o de esa audiencia, y que vos decís, le estás mintiendo a un juez y el juez permite que te mienta así. ¿Se entiende lo que te digo? Claro, es más, inclusive, digo, más allá de las partes, porque no conocen la ley, no tienen por qué, pero hasta a veces de los mismos abogados, digo, es muy... que eso a mí lo que me hace ruido, ¿sí? Sí, comprendo. Y vuelvo a esto, a insistir, que digo que como yo dije recién, que hay un acusado y una víctima, el juez al momento que llega y recepta, o sea, tiene la causa en sí, o el fiscal, en este caso nosotros al principio de la parte de introducción, decía el fiscal, tiene que, sabemos que la fiscalía tiene que velar por la seguridad, en este caso de supuesta víctima, pero tampoco hablo de descuidar, ¿se entiende?, al imputado, ¿sí? Yo siempre digo de mi experiencia funcionario, creo que ahí está nuestra labor, exigir justamente que a nuestro representado, vuelvo a insistir, si estoy del lado del imputado, que se le respete su derecho, y si estoy al lado de la querella, se le respete el derecho, ¿se entiende? Porque, vamos a esto, justamente, vuelvo a insistir, hay principios que deben cumplirse, pero ahí está nuestra labor para insistirlo, ¿se entiende? Sí, que en realidad no se estarían cumpliendo por el hecho de que, fíjate vos, la sobrepoblación como ejemplo, te pongo la sobrepoblación carcelaria hoy, el gran porcentaje es por violencia de género y son la mayoría de casos donde se han presentado, que por eso son las quejas y la lucha que venimos trabajando, porque un juez recibe, un fiscal y un juez recibe, estamos hablando de que son pericias científicas. Y si por ejemplo, este acusado, dicen que abusó con acceso carnal y demás, y la pericia está diciendo que no hubo ningún tipo, todo tipo estoy hablando de todo tipo de informes médicos, ¿no?, forense y demás, y están evidenciando de que no existió ese abuso. Entonces el juez omite esa prueba, porque quiere decir que acá ya se pasaron los límites de la justicia. Vos lo que estás aclarando ahora es muy bueno por el hecho de que vos como defensor, ¿sí?, vos, vamos a decirlo correctamente, te pones la camiseta, vas y defendés, ¿sí?, a esta persona que dice ser que ocasionó este tipo de hecho. Pero lamentablemente la justicia, como está funcionando hoy, no te está acompañando a vos, ¿sí?, porque me imagino que vos debes tomar un montón de casos que los debes defender y resta ser que, bueno, terminan siendo condenados y decís, bueno, tal vez el resultado debió haber sido distinto o no, pero lamentablemente la justicia hoy está funcionando mal. Por eso hoy, hace un momento tuvimos a este juez que lamentablemente tuvo que dejar su cargo. Imagínate llegar a ser juez que tenga que decir, lo tengo que dejar de lado porque la justicia hoy me quitó este derecho, o sea, les está quitando el derecho a todos. Entonces, bueno, acoto esto de que, bueno, lamentablemente la justicia no... Sí, de hecho, a ver, el hecho que estés acá, valga la redundancia, es porque sos la excepción a la regla, cuando debería ser una regla constante. Y acá van varias preguntas. Durante el proceso, a tu cliente, ¿le ofrecieron un abreviado? Esa es una primera pregunta. Después, él estuvo 1 año y medio detenido. Pasó un proceso, salió absuelto. ¿Cómo queda ese año y medio? O sea, ¿alguien valoró la presión psicológica, más allá de lo que puede haber sufrido, digamos, físicamente, ¿no?, porque hay que estar adentro de la cárcel? Y más con la acusación en el sello de la frente que dicen que sos violador. No es lo mismo que si fue un hecho a mano armada. Entonces, ¿quién le devuelve
a esa persona ese año y medio, cómo se retribuye, y sobre todo sobre el final que tuvo, porque Swap fue absuelto por la valoración de la prueba. Bien, entonces, ¿cómo queda la persona que acusó falsamente, aparentemente, en señalar a alguien que no hizo lo que ella dijo? ¿Cómo queda todo eso? O sea, queda en la nada, queda como bueno, está bien, se aguantó un año y medio adentro, se la bancó, sobrevivió en el estado carcelario, pero ¿quién le devuelve a ese muchacho con 21 años? Toda la psiquis y el proceso psicológico que tuvo que comer y que le queda por delante. Que si uno después va y pone su nombre en internet y dice, no se llama así, ¿no? Pero Juan Pérez, tuvo un proceso en Córdoba por una violación, salió absuelto. Pero no es el mismo impacto cuando uno dice, salía absuelto, lo acusaron. El peso es distinto. Entonces, ahí van las tres preguntas. Si hubo un abreviado, ¿cómo le recomponen la situación a este muchacho? ¿Y qué pasa con la persona que denunció? ¿Queda en la nada? ¿Queda como algo gratis? ¿Un trámite gratis? Mira, con respecto a la primera pregunta, Luciano, justamente él cambia de abogado, porque sí le han ofrecido un abreviado. De hecho, él le habían ofrecido, si no me equivoco, 6 años y medio, 7 años, le habían ofrecido, porque, bueno, justamente se lo han ofrecido y él decidió que no. Cuando él se pone en contacto, como dije recién en el relato, él me dice, yo no lo hice, no tengo por qué aceptar. ¿Se entiende? Todo lo que, vuelvo a insistir, todo lo que conlleva el proceso en sí, ¿no? El tiempo, la demora, porque es la realidad. Y con respecto a la segunda pregunta, y la verdad, nadie le devuelve el tiempo, no hay una reparación. A ver, yo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Jurídicamente, para que quede asentado, siempre trato de ser esto prolijo. Lo que el tribunal manifiesta es decir, no hay prueba suficiente para condenarlo, pero no te dice que hay una falsa denuncia. ¿Se entiende? Yo quiero detallar eso, porque eso fue lo que a nosotros en el estudio jurídico se nos manifestó. Es decir, no tengo prueba suficiente para condenarlo, pero no es que se detalla de que hay una falsa denuncia. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que ahí hay otro proceso, que siempre digo, en cuestión la afectación del honor, porque estamos hablando de una persona que se tuvo que ir de la... ¿sí? Y sabemos y nosotros mismos sabemos que fue por una falsa denuncia, justamente presionada por o sea, por la parte externa, familiar y demás, porque es la realidad, como dije en su momento, o si no lo dije, lo aclaro, hubo relaciones íntimas consensuadas. ¿Entiendes? Donde se pudo probar, hubo una relación. Entonces, decir, acá, ¿quién es responsable? Por eso estamos en un lugar, en una laguna, así, ¿quién es responsable de esto? La persona que denuncia, la persona que lo motiva, porque una aclaración es que en la pericia médica, supuestamente, había indicios de violencia, justamente por hematomas. Pero la cuestión es que se logró demostrar que esos hematomas, llamados moretones, era justamente era justamente por actividad física. No quiero dar específicamente, quiero poner, pero me refiero, o sea, era no era causal de la relación, no era causal de justamente del acto sexual. ¿Se entiende? Entonces, es justamente por eso yo quiero aclarar a eso. Y con respecto a la pregunta, no hay reparación. Él siempre me dice, doctor, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo continuamos? Por supuesto, tenemos que continuar, justamente ir nosotros contra eso. Y por supuesto que acá la legislación, viste, con respecto a este falso, porque estamos acá atentando contra también el honor de esa persona, ¿no? Porque al principio, siempre digo, al principio él era señalado por amistades, no sé si familiares, pero digo amistad y demás, y decir, che, y que alguien me crea. Y yo siempre digo esto y me queda a mí en la cabeza, y digo, ¿y si esta persona aceptaba 6, 7, 8 años? ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Pero por eso yo perdón que sea, pido perdón a esta sala y pido también perdón a los oyentes, y sea muy reiterativo esto y sea muy repetitivo, y digo, si esta persona
no confiaba en la justicia, hubiese aceptado el abreviado y... ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso yo siempre hago hincapié, hablo en general, no hablo, ¿me entiendes? Yo hablo en general, decir, vamos puntualmente a esta persona decir, che, tengo un procedimiento donde a lo mejor la mayoría no lo sabe, pero decir, donde soy acusado y me detienen, sabemos que puede durar 2 años la investigación, ¿sí? Lo que sería la famosa prisión preventiva, y se puede estirar un poco más, de 1 año más, pero decir, bueno, tenemos 2 años, y privado de la libertad hasta que se demuestre mi responsabilidad, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, yo creo eso, ¿no? Él, y de hecho, él en sus últimas palabras, él me gustaría un día que él pueda contarlo y hablarlo, por supuesto, él agradeció que decir, por lo menos, ese mínimo lo escucharon, es decir, se analizó esa prueba, la tuvimos con... Porque yo siempre digo, gente, que no es que uno hace magia, yo siempre digo esto, no es que uno dice, inventa una prueba, sino decir, las pruebas que hay son valoradas, son analizadas, son puestas en el juicio, ¿se entiende? Entonces creo que eso fue lo que él se quedó, si bien su honor y demás, pero creo que él se agarró de eso para poder continuar, porque si no, y él manifiesta que su vida cambió 100%. Doc, una pregunta, recién fuera de micrófono, me parece que es el programa que hay que sacar al aire, el de fuera de micrófono, siempre. Sí. No, recién usted hablaba del sistema y que el juez era parte del sistema, usted como abogado parte del sistema y los denunciados también son parte del sistema de alguna manera. Digo, y hace un tiempo lo hablaba con un amigo que con el cambio o el nuevo Código Procesal Penal o algo así, que esto y que lo otro, bla, bla, le digo, ¿cuál es la diferencia? No la entiendo. Me dice, básicamente me dice, antes el Código Procesal Penal te decía que tenía que hacer un juez y ahora te plantea las preguntas. ¿Se entiende? Como que era más flexible, más abierto. ¿Me entiende a dónde voy, no? Sí. A lo cual voy a decir, está bueno porque atiende, digo, las particularidades. No es la ley dura, toda la misma pena, el mismo procedimiento. Me parece que estaba bueno. Digo, pero no hay un peligro, digo, cuando vos ves situaciones como la de este juez, cuando dentro del sistema hay partículas o hay componentes, digo, a veces están medio chotos, medio alienados, medio ideologizados o medios desgastados, no sé qué decirlo para no herir susceptibilidad. Digo, ¿no es un peligro también? ¿No tendría que haber, no sé, digo, algo que regule? Usted tiene el colegio de abogados, el colegio de ética, digo, hay algo y que funciona, digo, interno, digo, sabemos qué pasa, digo, el juez lo estuvo diciendo recién, digo, no creo que tampoco usted lo desconozca, y nosotros digo, ¿no es un peligro por ahí algunas cuestiones que se están dando, digo, con los integrantes, con las células del sistema al cual todos debemos defender y todos acudimos? Sí, a ver, quiero hacer una mínima introducción para que se pueda entender. No sé cómo es Santa Fe, pero acá tenemos, de un lado, tenemos el abogado del acusado, del imputado, y de otro lado tenemos el fiscal, ¿sí? Estas dos personas le presentan las pruebas y el que determina es un juez, ¿sí? Me han caído muchas veces y me han consultado en el estudio que justamente frente a llamémosle un mal desempeño, no sé cómo se puede decir para no, como digo, agredir a nadie ni tampoco afectar susceptibilidades, como se dice, pero frente a eso, ¿cómo uno puede ir en contra tal vez de un fiscal o un juez? Yo vuelvo a insistir acá. De por sí, el juez lo que analiza es lo que uno va aportando, ¿sí? Y por supuesto que el fiscal, lo correcto, yo siempre hablo en general lo que debe ser, ¿se entiende? Lo que corresponde, y después lo que no corresponde es cada caso particular, porque estaría como atacando o decir, che, estoy atacando al Ministerio Público, y no, en realidad no es mi intención, pero decir, acá, y me dijo un fiscal, nosotros estamos en búsqueda de la verdad, ¿entiendes? O sea, la labor de la fiscalía es búsqueda de la verdad. Entonces, lo que se pone en lupa es justamente eso, es decir, el Ministerio Público Fiscal de cada causa particular, porque no hay que tampoco generalizar, yo particularmente como abogado lo digo, ¿no? Es decir, está en búsqueda de la verdad, ¿se entiende? Son objetivos, ¿se entiende? Somos objetivos, porque yo siempre uso esta analogía. Si yo estoy en un cuarto y a mí
otra persona me llena la cabeza de que un integrante de este cuarto me robó, yo todas las cosas que haga esta persona, yo voy a llevarlo, porque mi mente va a ser decir, fíjate que está, ¿me entendés? Que supuestamente me ha robado, ¿se entiende? Para no decir cuando, en cuestión de infidelidad, de que siempre uso el ejemplo, es decir, cuando uno considera decir, che, me están haciendo, bueno, es decir, uno empieza a ver eso que no hay. Bueno, pasa lo mismo con esto. Entonces, decir, con respecto a la pregunta, y tampoco hacerme tan extenso, el labor del fiscal justamente en búsqueda de la verdad. Y el juez justamente determinar eso. ¿Qué pasa? Los jueces, el labor es cuando la fiscalía está equivocada porque están justamente, es decir, las pruebas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eso sería, y por supuesto que uno puede ir en contra de eso, ¿se entiende? Por ejemplo, uno puede pedir que se aparte un juez, ¿sí? Porque considera que no se ha perdido la objetividad. No quiero tampoco ser tan técnico, ¿no? Sí, sí, para sí. que se entienda. O un fiscal. Hay recursos, por supuesto, bien, por ahí supuesto. bien. Yo Bien. siempre digo, el abogado tiene herramientas, donde todas estas herramientas están en nuestro código procesal, ¿se entiende? En decir, ejemplo, como la mayoría mejor de los oyentes que no son abogados, menciono, siempre digo, no tenemos posibilidad de que un caso de abuso sexual, ejemplo, sea colegiado, ¿se entiende? O que sea llevado a jurado con jurado popular, porque estamos hablando de causas que son complejas, ¿se entiende? Como, ¿qué sucede? A veces son unipersonal porque a lo mejor el abogado no lo propone más, pero sí, tener la posibilidad de eso. Y también tener la posibilidad de justamente que ese juez que te tocó, podés apartarlo, sacarlo, ¿sí? Una sola vez, sin justificación, por supuesto tener justificación después, pero tenemos herramientas. Por eso digo, tenemos herramientas. Que yo hablo en lo general, que después algo se cumpla o no, ya cada caso sí, particular, sí, se ¿no? entiende, se entiende. Pero vuelvo a insistir, como vos tenemos herramientas que tenemos que insistirlo. Bien, esto me lleva a hacer el comentario, por esto voy a preguntar lo del abreviado, Sí. Me hace sentir, porque no es el único caso que hemos escuchado, que hay como una bajada de línea directo donde el abreviado es el común denominador, y acá la pregunta va, donde la justicia los pone a ustedes como abogado como simple, y sin menospreciar, ¿no? Pero ofreciendo el abreviado de manera directa, sin juzgar prueba ni absolutamente nada, los pone a ustedes en situación de abogado como meros administrativos, o sea, darse vuelta y decirle a quien ustedes están defendiendo, che, mira, me están ofreciendo 6, 4, 8, porque si vamos a juicio tenés un piso de 12. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿se da en muchos casos o ustedes sienten como abogado que son meramente administrativos cuando la justicia la única herramienta que tiene sin valorar pruebas es ofrecer un abreviado como para sacarse de encima el caso? Bien. Con respecto a eso, Luciano, esa pregunta, siempre digo, ¿no? Si a mí me ofrece un abreviado, lo correcto, yo por eso digo, hablo en general y hablo de lo que debería ser, para que se entienda y no hablar, me explico, pero decir, lo correcto para que te ofrezcan el abreviado es que supuestamente las pruebas tienen que ser valoradas. Como dijo recién el juez, es necesario un abreviado, porque si no el sistema colapsaría y no hay manera, me explico, en cuestión a tiempo y demás, de decir justamente acortar eso. Yo siempre digo, por eso la mayoría de las veces los abreviados te ofrecen los mínimos o lo que corresponden correcto para el Ministerio Público Fiscal. Pero vuelvo a insistir, ¿cuál es mi labor como abogado? ¿Se entiende? Acá yo siempre digo esto y hablo con colegas. No me animo a poner en juicio y telejuicio del abreviado, sino como yo, ¿se entiende? Porque creo que nosotros estamos legitimados para analizar esa prueba, porque volvemos a insistir, acá hay dos, vamos para que se entienda y lo pueda graficar la gente que está escuchando. Es decir, tenemos dos posiciones. Tenemos la persona que está en búsqueda de la verdad, esa persona que el Ministerio Público Fiscal considera que sí hay prueba para condenarte. Entonces decir, che, te voy a condenar, te ofrezco este abreviado para darle un cierre. Vos acepta, lisa y llanamente, que sí lo hiciste. ¿Se entiende? Pero lo que para mí, yo creo en particular, que lo que nosotros debemos cuestionar, ¿no?, es la defensa. ¿Se entiende? Porque el que acepte el abreviado no es responsabilidad del fiscal.
es responsabilidad de la defensa técnicamente. ¿Se entiende? Entonces, es decir, si yo vamos al caso particular de mi cliente, si mi cliente aceptaba 7, 8, 9 años, no es culpa del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal, para ello, consideraba que hay prueba. Ahora no. ¿Se entiende? Y termino, perdón, ¿no? Y termino. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como abogado, está la decisión de decir no, porque tenemos la misma legitimación y el mismo poder que el Ministerio Público Fiscal. ¿Se entiende lo que voy? Por supuesto que hay que analizar cada caso, si son presionados o no presionados. Yo he realizado maestría en Derecho Penal y justamente un juez de control de Buenos Aires analizaba de que muchas veces él consideraba que las prisiones, los juicios abreviados eran extorsiones. Bueno, hay que analizar cada cosa, pero yo siempre digo, y vuelvo a insistir y rondo, perdón que por eso que voy a ser muy repetitivo, ¿cuál es mi labor? ¿Me entiendes? Porque sí, familia, nos vinimos el abreviado. Yo, de mi experiencia, a mí ningún fiscal me obligó a aceptar un abreviado. ¿Se entiende? Bien. Sí te pueden decir y manifestar, que me ha pasado decir, va a ser en el juicio, te voy a pedir más pena. ¿Por qué? Y te lo explican. Porque conlleva a que el desgaste a la víctima venga, ¿se entiende? Pero si esa persona, vamos a un hipotético caso, que mi cliente hubiese sido condenado con un abreviado, no es culpa del Ministerio Público Fiscal, no es culpa, ¿se entiende? Es culpa de vuelvo a insistir, De la de la defensa o del mismo acusado, ¿se entiende? Que es cierto. Perdón. Sí. Hay un paréntesis. Vos me decís que se valora la prueba, entonces por eso el ministerio o el fiscal en sí te ofrece un abreviado. Pero ahí lo que yo veo es como una contradicción. Porque en el caso de tu cliente salió absuelto y en la primera instancia le ofrecen un abreviado porque en teoría hay pruebas que lo condenan. Pero si vamos después a la realidad, ya leyendo el diario del lunes, por así decir, salió absuelto por la valoración de la misma prueba. Bueno, ¿qué sucede acá, Luciano? Acá el Ministerio Público Fiscal, vuelvo a insistir, hasta en el mismo juicio, consideraba que era culpable mi cliente. ¿Se entiende? Porque en su alegato a él le pedían 12, 13, 14 años. ¿Se entiende? Entonces, el Ministerio Público Fiscal consideraba que era culpable. Él pidió en su alegato 13 o 14 años junto al representante de la víctima. ¿Se entiende? Entonces, ellos siguen considerando que es culpable. Pero vuelvo a analizar. Acá las dos partes aportaron la prueba y el que determinó que no es el mismo juez porque se valoró. ¿A qué voy con esto? No digo que esté correcto, o sea, no es que hablando técnicamente si la abreviado es correcto o no, no hablo de eso, sino decir, el Ministerio Público Fiscal tiene su postura, ¿se entiende? Sí. Entonces, pero vuelvo de este lado, mi labor como abogado es justamente decir, no acepto esto, vamos a un juicio donde mi cliente tiene el derecho de mostrar su inocencia, ¿se entiende? Por eso le digo, entonces, yo cuento de mi experiencia, nunca me pasó de que un fiscal venga y decir, doctor, usted tiene que aceptar sí o sí no. Doctor, lo que hay es esto. Pero, por eso yo quería hacer esta aclaración, que el que lo absuelve no es el fiscal, no es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal seguía considerando como ¿me entiendes? Aquí hay dos contrapartes. Como la figura de... Exactamente, es decir, sí había. Pero de este lado, nosotros como defensa decíamos que no. Entonces, que determinó el juez, justamente cómo, analizando todas las pruebas. ¿Me entiendes lo que voy? En eso lo que siempre digo, porque nos pasa a nosotros en el estudio, cuando caen al estudio, que te dicen, doctor, me ofreció un abreviado. Lo primero que hago, ¿vos lo hiciste? ¿Se entiende? Vos lo hiciste, no es que yo me pongo a pensar y decirte, sí, las pruebas No, la primera pregunta que hago, siempre digo, mirándole a los ojos, no me mientas, porque yo necesito defenderte. ¿Se entiende? Entonces decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No lo hice, entremos, no se cuestiona más. Claro. ¿Se entiende? Yo no cuestiono, ¿me explico? Ahora la pregunta es, muchas veces por ahí, en esta humanización por ahí de las personas o de las células del sistema, digo, a veces yo creo, y me da la sensación que por ahí las preventivas terminan haciendo torcer las voluntades, pues se generan, de hecho creo que está cuestionada las prisiones preventivas. Hay grupos de abogados, me parece, que están en contra de la manera que se están implementando algunos fiscales, acá al menos en Córdoba, y
Y cuando vos ya tenés 6 meses y te dicen que te vas a comer el proceso con una preventiva adentro, y el fiscal te dice, mira, te vas mañana pero te vas culpable, digo, hay una cuestión por ahí media ruidosa por ahí. Claro, exactamente. ¿Me entendés? Y que se juega por ahí con el desgaste. Y lo que vos decís es perfectamente entendible y creo que se entiende, se recontraentendió, pero sabemos que hay situaciones a veces, y de hecho con las cuestiones de las prisiones preventivas, inclusive de los mismos, muchos abogados, o hay abogados que no terminan de cerrarle porque lo toman como una cuestión... Claro. Es que algo que quiero resaltar, perdón, Janina, quiero aclarar con ese punto con respecto a las prisiones preventivas. Nuestra ley lo que dice que la prisión preventiva, ¿sí?, es lo último que se debe determinar. Por eso yo hablo lo que dice la ley, sí, que después por eso hay que ver cada caso concreto, pero y después por supuesto voy a dar mi punto de vista, pero me refiero, la cuestión es que la prisión preventiva es como última medida, ¿sí? Porque estamos generando, vuelvo a insistir, la prisión preventiva genera un perjuicio en el supuesto acusado. Hay que tener en cuenta algo, cuando una persona es condenada, ¿sí?, o sea, no sé si la palabra condenada, pero ya hay una sentencia y todavía no está firme, la persona sigue gozando con el principio de inocencia. Aunque me explico lo que voy a entonces decir, y todo lo que conlleva el principio de inocencia. Por eso siempre digo, la justicia lo que debe tomar son alternativas, ya le llaman domiciliario, ejemplo, o alternativas, pero ¿qué sucede? El labor de la prisión preventiva, lo que dice realmente por qué se debe determinar y por qué se fundamenta, es, siempre digo, la peligrosidad, exactamente, la fuga. A ver, exactamente, entonces sí, eso sí digo, la justicia tiene que decir, si tengo a la víctima a 1000 kilómetros y esta persona, ¿y qué prueba puedo si ocurrió en intramuro? O si puede, ¿se entiende? Que lo correcto sería, ¿sí? Yo siempre digo, lo que dice la ley, ¿no? Claro, por ejemplo, que mi consulta era la misma que le hiciste vos, pero voy a volver a lo que es el abreviado. La diferencia acá es, está bien en un abreviado, por ejemplo, una persona que es acusada de pedofilia, donde se le encuentra como prueba en su computador imágenes de menores de edad y demás. Bueno, en ese caso sí, la justicia tiene una prueba concreta para ofrecer una abreviado y que esta persona reciba menos cantidad de años. Pero acá lo que estamos planteando nosotros es que previo al abreviado se hace una presentación, ¿sí?, hasta antes de lo que es digamos, lo que es la preventiva, una presentación de pruebas. Que quiere decir que en ese lapso de tiempo, en ese proceso, no se estaría tampoco valorando, por eso que se llega a este ofrecimiento del abreviado, siendo que ya hay pruebas previamente presentadas. Bien. ¿Sí? Y como dijiste vos, ahí el que tiene la decisión de acompañar a esta decisión es la defensa, es el abogado. Hay defensores que sí y hay defensores que no, que bueno, como lo planteaste vos recién, por eso es que después llegan a un juicio donde, bueno, se planteó todo lo que se planteó anteriormente, que es por eso que se llevan a ciertas condenas que son, digamos, irregulares, que lo están haciendo de manera irregular, ¿no? Bueno, lo que yo voy a acotar es que acá lo que se tiene que cambiar para que esto se modifique son las modificaciones de las leyes, ¿sí? Que es lo que se está presentando hoy a nivel nacional, lo que son los proyectos de falsas denuncias, que también, bueno, una de las noticias que también llegó, que es la modificación de un nuevo Código Penal, para que esto cambie y para que, digamos, se eviten todo este tipo de irregularidades y que la justicia sea regular de alguna forma, ¿no? Es que se modifiquen las leyes. Eso es. Exactamente. Bueno, André. chicos. No, acá teníamos una pregunta en TikTok. Primero tenemos muchos saludos
Dicen muchos saludos al doctor, dicen acá. Bueno, las gracias. chicas. Es Las conocido. chicas, acá Bien, dicen bien, bueno. excelente trabajo el doctor, no sé. Es Muy conocido, el es doctor. conocido, Sí, porque hay sí, sí. muchos saludos para el doctor Sí. y se pone colorado el doctor. Tal cual, por más que no me esté viendo, pero y sí. se pone colorado el doctor. No está saliendo la colorada. Bueno, mandamos un saludo a todos entonces. Sí, tengo muchos corazones acá, Sí. no sé por qué. No, yo lo corroboro porque es conocido también. Sí, no, Lo no conocemos. Acá preguntan, o sea, para ser destituido un juez, un fiscal, Bien, bien. Siempre digo, en cuestión al fiscal, ¿sí? Esto vamos más ya técnicamente, ¿sí? Cada caso particular. En cuestión al fiscal, tiene que haber justamente, la ley dice ciertos requisitos que debe cumplirse, ¿se entiende? Entonces, donde, quiero decir algo en general, donde se pierde esa objetividad, pero debe fundamentarse de por qué queremos que ese fiscal no lleve la causa, ¿sí? Tenga a lo mejor, yo siempre digo, tener un interés propio, ¿sí? Tener un interés en la causa, ¿sí? Ejemplo, ese fiscal se sintió agraviado por el imputado porque atacó a un familiar, ¿se entiende? Entonces él pierde su objetividad y no puede estar. Entonces, por supuesto que uno lo presenta y tiene que presentar los motivos. Lo que es el juez, al momento cuando se hace la elevación a juicio, que ya está, se sortea a cámara y demás, si no me equivoco, el artículo 361 del Código Procesal de Córdoba, dice justamente, es decir, podés reemplazar el juez sin una causa, sin un motivo, una sola vez, por el motivo. Y por supuesto que si el juez, volvemos a lo mismo, si el fiscal también tiene algún interés en la causa, ¿sí? Un interés en la causa, y lo puede el abogado, ¿sí? el abogado quien tiene la defensa, presenta estos motivos y por supuesto que lo deben apartar, porque volvemos a esto, se pierde la objetividad. preguntan, ¿y qué pasa cuando supuestamente Fiscalía pierde unas pruebas? La fiscalía pierde una prueba. Yo siempre... Qué buena pregunta, Andrea. No es una prueba, No, pierden no. las No. pruebas. Buena pregunta, Andrea, buena pregunta. ¿Por qué te digo? Siempre que llega el cliente al estudio le digo esto. Nuestra obligación no es probar su inocencia. La obligación del fiscalía es probar su culpabilidad. ¿Se entiende? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Acá si no sé, y lo que vuelvo a mencionar y vuelvo a resaltar esto, es decir, si a mí me absolvieron una persona por la valoración de la prueba y me condenaron a una persona por la valoración de la prueba, si no hay prueba, ¿se entiende? Por supuesto que la balanza tiene que inclinarse en la absolución. ¿Me explico? Entonces, Bien. si el ministerio, ¿por qué? Porque ahí justamente está, vuelvo a insistir, el labor de la defensa en decir, vos me lo estás acusando, pero ¿qué me estás probando? ¿Se entiende? Si vos me acusás de un delito, salgamos de la parte, de lo mejor de la parte de violencia de género, abuso, cualquier delito en sí, incluyendo este, es decir, ¿en qué? O sea, tu acusación se fundamenta en qué. ¿Se entiende? Vos me estás diciendo, Sí. te acuso de haberme robado. Perfecto, ¿qué prueba tenés? No, yo creo que tenía una cámara grabada que... No está esa prueba. Y si no está esa prueba, no existe. Bien. Y ¿Me si, explico? sí, perfecto. Y si la prueba está y Fiscalía la pierde, Y si la prueba se entregó sí, y Fiscalía la perdió en un supuesto caso, ¿qué Bueno. se hace? hay que tener en cuenta algo acá. Acá hay que resaltar, y siempre digo, que las pruebas se cargan en un sistema hoy en día. Antes capaz que era, o sea, no es que capaz, sí. Antes se llevaba el papel, se llevaba el pendrive, se llevaba la prueba y demás. Donde todas las pruebas, donde todo lo que uno aporta se certifica. Ejemplo, cuando el ministerio, lo que siempre digo, está la diferencia a veces de la parte penal con lo civil, otro fuero, es que justamente uno dialoga más con el Ministerio Público Fiscal, pero todo lo que se dialoga debe quedar certificado. Porque es como decirte, yo te presto una plata, perdón que use tecnología muy burda, pero si te presto una plata y no firmamos nada, está tu palabra contra la mía. Entonces decir, bueno, justamente hay que ir al caso puntual, decir, se perdió, por dónde cargaron esa prueba, ¿sí?
vuelvo a insistir, hoy en día, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal, cuando uno va y deja una prueba, lo correcto, vuelvo a insistir, cada caso en particular, pero ahora lo que debe ser es que debe certificar. El ministerio o la misma Cámara, que es donde están los jueces, ellos cuando te recetan una prueba, algo que es más, los abreviados, debe certificarse de que no se acepta. Deben certificarse de que te ofrecimos tantos años, ¿se entiende? Todo queda sentado, ¿sí? Porque es el respaldo que a mí me sirve, ¿se entiende? Entonces, por eso, en ese caso puntual que vos me decías, Andrea, es decir, si esa prueba a mí, quiero resaltar esto, por lo que estoy interpretando, esa prueba si me beneficia y se pierde, ¿se entiende? Tiene que haber una certificación de dónde, ¿se entiende? Porque decirte, es como que encuentre a una persona, un funcionario en el bar y le entrego la prueba. Bueno, después mira, no, por supuesto, hay un procedimiento, hay burocracia que se debe llevar a cabo, ¿se entiende? Hay reglas. Entonces, hay que analizar esa prueba por si se perdió. Vuelvo a insistir, si esa prueba, si se la tomó el Ministerio Público Fiscal, tiene que estar certificada, que es lo correcto. ¿Sí? No, ninguna otra pregunta más, por lo menos, así que nada, por acá. Agradeciendo a todos, agradeciendo a mis compañeros, agradeciendo al doctor, que también es la primera vez como nosotros. Y creo que, bueno, fue la primera vez para todos y agradecida también a toda la gente que nos siguió. No pudimos responder a todas las preguntas, pero bueno, agradecemos siempre la colaboración y nada más. Así es, yo dar las gracias también a todas las personas que se han sumado a diferentes redes. Ha sido el primer día para todos, así que también previo a esto es la organización. Imagínense que nosotros no estamos acostumbrados a esto, entonces fue un poquito también complejo. Hay muchos temas que quedaron pendientes, que seguramente los vamos a tocar en los próximos programas. Y bueno, darle las gracias al ex juez, ya no es más juez, al ex juez Santiago Banega. Y bueno, a vos, doctor Brian Brecht, que comparto con vos los grupos de las falsas denuncias por violencia de género, que estamos todos ahí acompañando todos en esta lucha. Y bueno, mis compañeros, mis colegas, a Gerardo, a Andrea y a Lu. Así que bueno, los van a seguir viendo. Si es que no la atención. Nos van a seguir viendo del otro lado. Del otro lado. Doc, te doy el paso. Yo cierro. Dejarnos tu comentario, tu teléfono de contacto, por si la gente quiere entrelazar con vos y todo lo que quieras decir. Bien, bueno, primero, muchas gracias a todos. Como siempre digo, el primer día. Pero gracias por la invitación. Yo espero que lo que uno dice, siempre trato de ser muy cuidadoso, porque estamos tocando temas muy delicados, ¿sí? Estamos tocando algo muy sensible, tanto de un lado como del otro, entonces trato siempre de ser muy respetuoso y agradezco esta posibilidad de uno poder expresar, porque siempre digo, es cuestión de expresar. Y como cierre, como dije anteriormente, creo que a la familia, principalmente a todas las familias que tienen algún familiar cercano detenido, no bajen los brazos. Siempre digo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero es seguir insistiendo, luchando. Por eso porque ya creo que lo peor que nos puede pasar es cuando ya perdemos la esperanza. ¿Se entiende? Entonces, lo último que se pierde. Exactamente, sí, entonces yo creo que eso trato de dejar el mensaje como último. Dejo mi contacto, mi teléfono es 351 es 15 4 59 2203. Como dije al principio, litigo acá en Córdoba y litigo también lo que sería en la provincia de Buenos Aires y Cava, que ella tiene dividido dos, y por supuesto que también en los fueros federales. Nada más, gracias. Estuvo muy bueno también que aclare lo de Buenos Aires, porque hay mucha gente de Buenos Aires que nos está siguiendo. Buenísimo, sí. Así que también se litiga de los dos lados, de allá de acá. Muchísimas gracias.